Céspedes, alia Macafón 2020, y te invito a escuchar Sociolingüística todo el rato. El tema principal que hoy conversaremos con nuestro amigo Cheyun Sin es el cambio lingüístico y la difusión léxica, el caso del voceo en el español chileno. ¿Cómo está, Cheyun? Muy bien, profe, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, aquí seguimos con alergia, eso sí. Eso sí, estamos en plena primavera, pues. En plena primavera, Sufriéndola. sufriendo, rascándonos la nariz, todo el rato, Sonándonos y topado. todo el rato. Sí. Ay, Vamos a agradecer a todos los amigos y amigas que nos acompañan sí. y que además han reposteado Y nos nuestras difunde. publicaciones. Eso, Sí. eso. Muchísimas gracias. Sí. Oiga, Cheyuno, hoy día vamos a conversar del cambio lingüístico desde la sociolingüística. ¿Qué le parece? Sí, un tema demasiado importante e interesante también, ¿o no? Sí, Yo muy creo que es interesante. uno de los temas más importantes que podemos hablar desde la sociolingüística del cambio lingüístico. Exacto, exacto. Ujú. Y bueno, la pregunta que Sí, entra de cajón, sí, pues la pregunta principal y de comienzo es, ¿qué es el cambio lingüístico? exacto. Obviamente nosotros vamos a dar unas explicaciones desde la sociolingüística. Ujú, Y qué mejor que tomar a nuestro gran sociolingüista William Labov ujú, para conceptualizar, ¿no es cierto?, y formalizar un poco más esta idea de cambio lingüístico. Probablemente la ujú, gente ya está pensando en que es un cambio lingüístico de uso claro. del lenguaje, pero obviamente hay una premisa muy Ujú, importante que nos ujú, presenta William Labov, que es que el cambio es variación en el fondo, ujú, ¿verdad? claro. Porque todo cambio lingüístico implica la existencia de una variación previa. O sea, Ujú, siempre exacto. estamos con variaciones lingüísticas. Ujú, Sin embargo, no todas las variaciones desencadenan necesariamente un cambio lingüístico en el futuro. O sea, nosotros podemos exacto. estar alternando usos, como por Ujú, ejemplo los pronombres tú y usted, ujú, durante mucho tiempo, y esa variación permanece, ¿verdad?, en nuestro ujú, español chileno. En algunos ujú, momentos vamos a tutear, en otros momentos vamos a ustedear. Con la misma persona podemos comenzar ustedeando, después tuteando, o a la inversa, si nos damos cuenta que hay una ujú, incomodidad en el tuteo, vamos a ustedear, vamos a usar el claro. usted, ¿verdad? Pero eso Ujú, no quiere decir que uno de los dos gane terreno finalmente. ujú, exacto. Se podría desde la sociolingüística estudiar un posible cambio en curso y uno podría tirarse así como una hipótesis, ¿no es cierto?, de decir que de aquí a unos años más podría ser que en el español chileno Ujú, y poner algunos factores externos como en las ciudades, en la gente más joven o diferentes factores que uno crea que puedan confluir porque nunca es un solo factor el que propicia el cambio, claro, es no es una solo uno. confluencia de factores, Ujú, de contexto y situación también. ujú, Y uno podría notar, bajo un estudio sociolingüístico de corte más variacionista, que quiere decir que vamos a medir el uso por distribución de estos factores, cómo se ujú, distribuye, ¿no es cierto?, por grupo etario, por edad, por zonas geográficas, localidades, etc. ujú, Y uno podría decir, puede ser que de aquí a unos años más exista solo el tuteo, y el ujú, usted quede como relegado o reservado para situaciones solemnes, como de máxima claro. formalidad, Ujú, porque hoy en día el tuteo cada vez ha ganado más terreno. Por ejemplo, bueno, exacto. usted sabe que yo soy mayor que usted, y eh, de alguna manera eso implica que ya hay algunos cambios. Por ejemplo, cuando Claro. yo estaba en el colegio, era imposible tratar de tú a un profesor. Jamás Sí. se nos pasaría por la mente. Incluso cuando estuve en la universidad en el pregrado, no quiero Ujú. develar mucho acá mis circunstancias Tu personales real- etarias, Claro, pero aún así no existía el tuteo profesor-estudiante, claro. al menos la experiencia que yo tuve. No obstante,
cuando me puse a hacer clases en la universidad, me di cuenta que ya algunos estudiantes tutean a los profesores, y eso a uno no le molesta para nada, pero nota que hay un cambio. Y Sí. ahora que ya han pasado más de una década, Ujú. con eso se me cae el carnet, Sí. como decimos en Chile, Sí. que ha pasado más de una década dando clases en la universidad, eh, nos damos cuenta que tutear ya como Ya es la costumbre cosa ya. jerárquica, ¿no es cierto? Como Ujú. ha cambiado, hay un cambio. Ujú. Entonces, el cambio lingüístico muchas veces es un cambio sociolingüístico. La mayoría de las Exacto, veces es sociolingüístico. Por eso la sociolingüística lo tiene como un tema principal. exacto. Eh, Precisamente como lo comenta usted, pues sí. Todo este cambio que ha sufrido, por ejemplo, el ejemplo que dio usted, pues, por ejemplo, para mí, cuando yo estuve en Corea, claro, allá también es imposible socioculturalmente tutear a un profesor. Pero cuando yo ya llegué acá, siendo alumno, ya veía a mis compañeros a tutear profesores. Y eso para mí fue un choque cultural. Pero eso ya estaba cuando yo había llegado acá en tipo 2004-2005. Eso ya estaba ese cambio. Ya se estaba dando. Exacto. Lo que pasa es que los cambios, o sea, lo que uno presencia generalmente es el cambio en curso, Ujú, o el el cambio de curso, claro. posible, en realidad, para ser más rigurosos, el posible cambio en curso, porque no Ujú, sabemos si ya, por eso la historia de la lengua se ujú, preocupa ya como de explicar y deja ya como teorizado los cambios lingüísticos que ya ocurrieron hace tiempo, claro. ¿no? De manera más diacrónica, los mapea y todo, porque ya se mira hacia atrás. William Ujú, lo dice, o sea, la única manera de saber si el cambio va a ocurrir o no, por más que el estudio de cambio en curso ujú, demuestre en este momento que eso va para allá, va para un ujú. cambio, es dejar que pase el tiempo y mirar hacia atrás. Sí, pues no Entonces, queda otra. la sociolingüística lo que hace es tratar de entrar en los Ujú, problemas que se enfrentan en este estudio del cambio, porque tenemos restricciones, como preguntarnos qué claro. factores determinan este cambio lingüístico. Está la transición, Ujú. cómo es y cómo se produce, y ahí la Claro. sociolingüística entra. ¿Cómo se produce? Ujú, Exacto, cómo es y cómo se produce, porque qué está pasando con los factores en este momento y con los actores, ¿no es cierto? Cómo se están ujú, generando las interacciones y cuáles son los ujú. factores que podrían estar asociados y qué es lo que está motivando un poco este Claro. cambio. Ujú, Entonces, nosotros siempre estamos siendo protagonistas de un posible cambio en curso. Todos ujú. ustedes, los que están escuchando Somos este podcast, protagonistas. Sí. exacto, somos los protagonistas de la lengua. Entonces, no tenemos esa plena conciencia, por supuesto. Ujú. Claro, exacto. Lo otro interesante es pensar como la adaptación a la inserción, ¿no es cierto? ¿Cómo es la adaptación Claro. de un cambio en curso? Claro, ¿cómo se adapta en este contexto? Y también es interesante o importante el tema de la actitud de los hablantes Exacto, frente como a este posible cambio. exactamente. Porque en el fondo, lo que decíamos anteriormente, que es la adaptación y la inserción Ujú, del cambio en curso, va a depender bastante de la actitud que ujú. Sí, generen los pues. hablantes y en su desarrollo posterior este cambio o este uso. Ujú, Entonces es muy importante poder preguntarnos eso y mirar también la actitud lingüística. Por lo tanto, no solamente vamos a investigar los usos, por ejemplo, si la gente está ujú, usteriando o tuteando más o menos y en qué situaciones, circunstancias, frente a qué tipo de interlocutores, en qué temas, etcétera, sino que ujú. también cuál es la actitud lingüística que genera Sí, pues. el tuteo y el ustedeo en esas circunstancias, entre esos interlocutores. Ujú, Entonces, eso es súper interesante que hoy en día no solo nos quedamos con la descripción del suceso o del hecho ujú. sociolingüístico, sino que también vamos a mirar qué actitud genera en los hablantes, en los Claro. interlocutores, todo esto, ¿no es cierto? Ujú. Y usos ajenos y propios. O sea, hay una Exacto. percepción del uso que hacen los demás y está la autopercepción. Claro. Sí, pues la actitud y la conducta. Exacto. Pero también hay Ujú. una actitud frente a la propia conducta de uno, Sí, obvio, obviamente. Sí. o la conducta que uno cree tener. Claro, ese es como lo que uno cree que tiene. Exacto.
Bueno, lo más interesante que detona la gran pregunta final de esta línea de seguimiento, ¿no es Ujú. cierto? Es ¿por qué es o aquel lugar y tiempo en donde se consuma o se Claro. actualiza el cambio? O sea, si uno se pregunta por qué ahora, Ujú. eh, o cómo fue que ocurrió ese fenómeno, por qué en ese momento los historiadores, la gente que es historiador de la lengua, ¿no es cierto? Eh, Trata de rastrear los usos y trata Ujú. de dar con eso, pero si nosotros estamos pensando y mapeando un posible cambio en curso, Ujú. también nos vamos a preguntar sobre el espacio-tiempo. Claro, pues sí, pues, obviamente. No podemos Hay que escapar, preguntarse, sí, obvio, nosotros es estamos obvio. situados en un espacio-tiempo, ¿no es cierto? Ujú. Y el problema es que el espacio-tiempo es continuo, no para. Ujú. No para. Si parara, estaríamos Sí, pues estaríamos viviendo la eterna estáticamente, sí. juventud que queremos. Ojalá, ojalá. No para. Mm. Y nosotros hacemos ahí un trabajo científico, ¿no es cierto?, de investigación, que tratamos de fijar Ujú. en el eje espacio-tiempo todos estos factores, el corpus recopilado, ¿no es cierto?, todos los usos, todo el mapeo que hacemos actual, Ujú. sincrónico, por eso hablamos de estudios sincrónicos, sin cronos, Claro. ¿no?, sin tiempo, Ujú. eh, que es un artificio, porque el tiempo no para, No para, y claro, es una acomodación nuestra. la espacialidad está absolutamente afectada por el tiempo, por lo tanto también Claro. cambia, Ujú. ¿no? Si uno mira Ujú. a nuestro alrededor, a propósito de todos los sucesos eh, importantes que hemos tenido, ¿verdad? Ujú. La cuarentena, ¿no es cierto? Uno ahora Ujú. sale de la casa y si uno Ujú. mapea su barrio, muchas cosas Ujú. cambiaron espacialmente. Tremendamente, sí, O es sea, pasó tremendo, el es tremendo. tiempo y uno puede notar porque nos detuvimos un poco, no como otras Sí, pues veces que yo, vamos tan rápido que no nos damos cuenta que en la esquina ya no está ese claro, local. claro, como que uno se acuerda de marzo, que es como la última vez que salió a la calle y uno quedó con eso. Y ahora que sale, se da cuenta que hay demasiados cambios. Claro, como dice usted, hay locales que no están, o de hecho el tema de la estación, porque, claro, uno se quedó como en marzo, ya pleno verano, después invierno en la casa, y ahora sale primavera, pues. Eh, Entonces es tremendo, sí, como ese Sí, cambio de espacio. exacto. Y por supuesto que sí, cambió la espacialidad, ¿no es cierto? Ujú. Producto de que pase el tiempo, Ujú. un montón de otras cuestiones cambian Sí, pues. porque vivimos en estos ejes, no Ujú. escapamos de ello. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es mapear esto y la voz, ¿no es cierto? Trató de explicar, porque la sociolingüística trata de explicar el Ujú. mecanismo del cambio lingüístico, que es la Ujú. segunda gran pregunta. ¿Cómo ocurre Claro. el cambio lingüístico? Mm. ¿Cuál es un mecanismo? Él postula, Mm. ¿no es cierto?, que en el fondo va a haber un inicio de cambio lingüístico Ujú. y que generalmente se da en subgrupos, ¿no es cierto?, de Claro, comunidades. sí. Entonces, pero lo que nos interesa acá comentarle a nuestros auditores, Mm. ¿no es cierto?, a nuestros amigos de la comunidad sociolingüística todo el rato, es que William Law lo presenta de la siguiente manera y postula que el cambio puede venir desde arriba Ujú. o desde abajo. Y entonces es súper interesante porque en el fondo hay dos maneras de ver cómo se movilizan los usos. Claro, Tiene sí. que ver con un tema de movilidad y precisamente estábamos hablando del eje espacio-tiempo. Uno se Ujú. mueve por un espacio, ¿no es cierto?, determinado, Ujú. genera movilidad espacial, te cambias de una localidad a otra, te cambias de un barrio a otro, vas a un barrio a otro, vas a trabajar de tu casa al lugar de trabajo que esté en otro espacio, etcétera. Y esos cambios, ¿no es cierto?, esos movimientos más bien, Ujú. Ujú. lo que hacen es que tú te conectas con diferentes lugares y Ujú. estos lugares están por así decirlo, caracterizados, ¿no es cierto?, Exacto. socioculturalmente. Ujú. Entonces, William Labov es el precursor de la sociolingüística variacionista y, por lo tanto, uno de los factores que cobra gran relevancia para él es el factor socioeconómico. Ujú. Sí, Bueno, exacto. podríamos discutir largo y tendido qué pasa entre Claro, factor socioeconómico y clase social.
Podemos estar todo el día, pero... Podemos hacer otro Claro. podcast, ahí que la gente nos Sí, diga si quiere que conversemos de eso. Podríamos invitar a un sociólogo incluso sí. que nos comentara, o una socióloga, ¿no es cierto? Ujú, Porque ahí está la parte, o sea, el estrato socioeconómico nosotros lo podemos medir de alguna ujú, manera, ¿no es cierto? Lo medimos. El INE nos tiene súper mapeados socioeconómicamente, claro. ¿no es cierto? Ujú. Y hay una distribución de rango o de estrato Claro, socioeconómico. de estrato. Eso es una cosa. Y otra cosa es la clase social, que es la Ujú, interpretación sociocultural de estos rangos o exacto. de estos estratos. Ujú, Entonces, la gente se puede interpretar como clase media siendo un estrato socioeconómico bajo o alto. ujú. Sí, ese es Ese es la gran pregunta y esa es la sí, problemática, el sí, meollo del asunto. Bueno, de eso tema de la clase podríamos, media. Sí, exacto, que es tan amplio, tan amplio, tan amplio, porque claro, la parte subjetiva, ¿no es cierto? La interpretación es muy amplia. Todo claro. cabe, Lógicamente, claro, hay es como, cifras, pero es subjetivo, es súper subjetivo el tema de la clase media. claro, y el tema es que el tema de las clases son subjetivas. Sí, po. Ujú. Entonces, bueno, pero para que no nos extendamos por ese lado, lo vamos a dejar ahí tirado. Ahí tirado. Si es que quieren, ahí Si nos quieren, dicen. si quieren que Sí. hablemos de eso, ustedes nos dicen y nosotros nos tiramos un Podemos hacer podcast. uno o dos sobre el Sí, tema. en realidad. Y bueno, pero siguiendo con eso, entonces la voz habla desde Ujú. arriba, desde abajo. Obviamente desde arriba se refiere cuando el cambio viene desde las clases Más sociales alta, claro. altas y Ujú. desde abajo cuando viene desde las clases sociales bajas. Ahora, ¿por Bajas. qué la voz no quiere ser, no quiere, no es que quiera ser una sociolingüística que discrimine Ujú, desde la perspectiva negativa, ¿no? Estigmatizante. Todo lo contrario, ujú. lo que él quiere es explicar la naturaleza con que se generan estos mecanismos Exacto. y cómo la naturaleza humana discrimina. Ujú. Discriminar desde la perspectiva de que diferencia, ¿no? O Sí. sea, discrimina una cosa de la otra, lo propio de lo ajeno, Ujú, marca diferencias y por ujú, supuesto que hay otras diferencias que están establecidas. Entonces, ujú, pasan, pueden pasar dos cuestiones, aquí usted, señor, me puede ayudar. Pueden ujú. pasar dos cuestiones. Puede haber una perspectiva en donde un sujeto, yo ya me estoy poniendo a hablar como si estuviera en una clase, Sí. me van a perdonar, soy la profe Maca para muchos, pero bueno, o la profesora Céspedes, como quieran llamarme. Pero ahora que estoy en el podcast, no voy a decir sujetos de investigación. Uno, ¿qué puede pasar? Que uno como actor de la lengua, como sujeto participante, digamos, como persona social, Ujú, puede sentir que la sociedad, el sistema, te mete en una casilla, ujú. ¿ya? Te encasilla, ¿ya? O te discrimina, y entonces Claro. ponen atención a tu clase Ujú. socioeconómica. Entonces, eres de clase baja y por lo tanto hay todo un prejuicio, porque hay una predeterminación a creer que eres de tal Claro. manera, que te vistes de tal manera, que piensas de tal manera, que hablas de tal manera. Ujú. Exacto. Exacto, ¿ya? Lo mismo con la clase media, los dos extremos, Sí. los dos extremos. Nosotros, Eso va a existir. Sí. eso es interesante, o sea, eso pasa con el extremo bajo y con el extremo alto. Por Ujú. eso tenemos estereotipos para los extremos y no para lo medio. Y Es por súper eso todos quieren interesante ser eso. clase Sí, media, po. sí, exacto. Porque si eres del extremo bajo, Te van a estereotipar. Sí. entre comillas, ¿cómo diríamos en Chile? O como decimos en Chile generalmente, lamentablemente. No sé. ¿Cuál Al sería el estereotipo extremo, del extremo claro, bajo? sería el flight, El el mal flight, llamado flight, el mal claro. llamado flight o el curiosamente llamado flight, porque también si Ujú, preguntamos a la gente qué piensas tú cuando dices flight, ujú. hay un mundo ahí. Sí, Eh, claro, sí. que eso da para otro podcast. También. Hoy se nos Porque, ocurren ideas. sí, porque el otro Sí, extremo, ¿cuál sería el claro, estereotipo de la clase alta? sería el llamado cuico. El llamado cuico. Entonces Ujú, tenemos cuico y flaite, pero ¿cuál sería el ujú. estereotipo para el clase media? Ahí sí que hay que preguntarse también. Hay que Si no, preguntarse probablemente, y sabemos que no probablemente. está externo, o sea, lo único que yo he escuchado y que fue del podcast anterior, producto de nuestras investigaciones sobre Sanjata, Ujú. A ver, cuando usted leyó
Mire de lo que me estoy acordando. A ver, yo no me acuerdo, a ver, dígame. Cuando usted leyó el artículo de la revista ¿Qué pasa? Cuando el Ujú, sujeto se autodelimitaba como zorrón, ujú. habla de clase mediero. Ah, ya, ya. Claro, obviamente si la autopercepción del general de la población es ser de clase media, lo que menos vamos a usar es clase mediero. Y Claro, puede ser que ah, solo el ya. extremo de clase alta nos vea como clase Claro, nos mediero denomina de esa y manera, nos claro. denomine de esa manera y nosotros ni nos enteremos porque el Ujú, porcentaje de población de clase socioeconómica alta, alta, en este ujú. país es súper Sí. chico, o sea, en la mayoría de los países Muy del mundo en particular, realidad. sí. Es muy, claro, o Sí, sea, la claro. mayoría de la población se distribuye en la clase media y en la clase baja, ¿ya? Ujú, claro, en la parte Socioeconómicamente selecta hablando. del... Quiero que se entienda, por Ujú, favor, nuestros audientes, ¿verdad? Nuestros amigos, que ujú. cuando hablamos así como tan sueltos de cuerpo de clases socioeconómicas o clases medias, no estamos, no tiene ninguna valoración personal desde nuestra Claro, estamos hablando desde la teoría. sociolingüística. Claro, Sí. nosotros se usa el término para factorizar como factores importantes, es una variable más a medir y a cualificar también. Entonces, más Ujú, allá de lo que cada uno tenga en la cabeza como qué es clase media, qué es clase baja, sabemos que son estos tres súper grandes, ¿no es cierto?, estratos, pero ujú. dentro de la clase media caben muchos. O sea, el Sí, extremo de la clase media alta al extremo de la clase media baja es es inmenso, un rango inmenso en cuanto inmenso, sí, a estrato socioeconómico, económicamente claro. hablando, ¿no? Y cómo se mete en un mismo saco todo eso, todo ese, como ese grupo tan distante. Claro, y para Mm, decidir si tiene derecho a bonos, si tiene derecho a becas, claro, si tiene derecho, o sea, ya si nos ponemos a hablar de cuestiones claro, sí, más, más de derecho polémico, social, sí, uy, nos ya, da para parto. Pero estamos ahora enfocados en en sí, el cambio no, no lingüístico. nos vamos a deprimir hoy día. No, sí, por favor, no. Vamos a continuar hablando de esto. Entonces, Sí. William Labo habla de que cuando el mecanismo de cambio lingüístico por naturaleza se tiende a darse así, o sea, Ujú, cuando el uso viene desde arriba, como las clases socioeconómicas medias altas o altas, ¿no es ujú, cierto?, están supuestamente, y generalmente ocurre así, ujú, están más ujú. prestigiadas porque también poseen el estatus socioeconómico Claro, más alto. Entonces, que se considera como prestigioso. Ujú, exacto, porque hay muchos factores también que contribuyen a que un grupo social sea el más prestigiado. El ujú. estatus, ¿no es cierto? El poder, la solidaridad entre grupos. Entonces, generalmente hay una tendencia a ser solidario, no tan conscientemente, con las clases altas, Ujú. porque son las que dan trabajo, son las Claro. que en el fondo te ayudan a pagar, ¿no es cierto?, los estudios, o son los que generan en el fondo que están también en los posicionamientos políticos y van a generar cambios de estructura Claro. hacia abajo. Entonces la gente tiende Ujú, también muchas veces a prestigiar las clases sociales ujú. altas y hay un autoprestigio de la clase social alta. Sí, sí, es verdad. Sí. Claro. Entonces, al parecer, cuando viene desde arriba, los otros grupos sociales que no tienen Ujú, ese prestigio tan alto y que miran hacia allá, son más conscientes de adquirir esos cambios. ujú. Claro, Entonces, entonces, el cambio es incorporado como un modelo de prestigio a seguir y eso ujú, prende. ¿Ya? claro. Un claro ejemplo que ocurrió hace una década atrás, más o menos, pero que yo no sé cómo va eso hasta el Sí, día de más o hoy, menos. la No, gente nos puede ok. contar. El erispo, gallo. Claro, sí. ¿Ah? El iris. Sí, Sí. po, el erí. O sea, yo no voy a decir, que soy pesado, sino que decir, que eres pesado. O sea, Ujú, ese cambio, porque el voceo verbal del verbo ser es sois. ujú. El sois, claro. Como nosotros en Chile Se aspira a la S. aspiramos la S o directamente le dimos, quedó como soy, Ujú, pero es un soy con ujú. I latina, de sois. Claro, no es con No la es el Y. yo soy de Y, claro. Claro. Es que como esto no se formaliza y no se enseña en la escuela, Ujú.
y se confunde, tapa debajo claro. de la alfombra, al final la Sí, gente termina toda confundida y tal vez lamentablemente. no tiene tanto, no sé, yo aquí No no le me dan quiero poner importancia, claro. normativista, pero sí creo que nuestros usos deben ser explicados y Mm, deben ser no totalmente. explicados y decir que es absolutamente normal esos usos nuestros, son parte de nuestra Totalmente. identidad chilena y Ujú. que en las escuelas se tienen que hacer cargo de incorporar la variación lingüística de nuestro Enseñar, por país. favor, que existe. Por favor, ¿no es cierto? Bueno, después de este llamado, Sí, ¿no es cierto?, sí, a claro, a abrirse llamar a la conciencia, claro. abrirse a la variación lingüística, a ser más tolerante y a poder incorporar usos en lugar de extraerlos, sustraerlos, ¿verdad? Ujú, Y poder explicarlo. El usuario después decide si realiza el uso o no, con quién, dónde, cómo, dependiendo de... El propio usuario tiene una capacidad de valoración ujú, exacto. de la interacción comunicacional como para elegir sus registros hablados. Entonces, Ujú, el profesor le puede explicar absolutamente todos los usos que existen y el estudiante después, como usuario de la lengua, va a tener capacidad de valoración de cambio de registro. Y él ujú, verá si vocea, si no vocea, si vocea más o menos, con quién, dónde y cuándo. ¿No? Uno es dueño ujú. también Exacto, sí, de pues, esos usos. Lo importante es conocerlos dar a y tener conocer. un entendimiento de cómo ocurren y por qué, para Ujú, que gocen de prestigio también. Si no los enseñamos, exacto, si no los levantamos, los estamos desprestigiando totalmente. indirectamente. Ujú. Bueno, me emocioné, Chillón. Lamentable, sí, sí, obviamente, porque, claro, si hacemos un contraste con otros países latinoamericanos, pucha, que está, el voceo chileno es casi desconocido por los mismos hablantes. No, no lo reconocen como voceo. Eso, es el tema del reconocimiento, de darle un nombre Autorreconocimiento, claro. y Sí, de que tenga un ese. nombre el uso, porque Ujú, lo tiene, exacto. ¿no? Bueno, Lo tiene y la gente no se da cuenta. o nadie se los ha dicho, Ujú, también. ¿no? Bueno, Ujú. eso lo vamos a Eso lo tirar vemos después. en un Sí, ratito más, pero bueno, yo me fui para el lado de la discriminación lingüística porque es algo que de verdad es a mí, contundente de tratar. Sí. y es lamentable que ocurra. Ujú, Yo siempre les he dicho a mis estudiantes cuando doy el curso en aula, digamos, siempre les digo, piensen que en nuestro país, todos los días, de lunes a viernes, en varios colegios de este país, en las aulas, ujú, hay un montón de niños jóvenes que están siendo discriminados lingüísticamente porque exacto. les están rechazando sus usos, ¿no es Les cierto? privan los usos. En lugar de tratar de comprender estos usos y explicarlos, ¿no es cierto? Ujú, Y poder darles la oportunidad que ellos reflexionen en torno a sus usos y que ellos tengan capacidad de valoración. Porque siempre ujú, estamos valorando por cortesía verbal, por ejemplo, si voy a ujú, usteriar o tutear a alguien, si voy a vocear o no a alguien. Hay valoraciones que uno hace para variar el registro. Entonces, ujú, no a la discriminación lingüística en las aulas ni tampoco en las ujú. calles. Sí, eso es muy importante, pues. Exactamente. Bueno, siguiendo En fin. con el tema Sí, yo creo que quedó súper claro cuando viene desde arriba. claro, Y sí. obviamente que si el cambio lingüístico viene desde abajo, William Labo dice que es rechazado, Ujú. porque en el fondo, En eh, general, sí. en general, Ujú, siempre, a ver, hay muchos cambios que han ocurrido, muchos de los cambios que han ocurrido lingüísticos que ya pasaron, digamos, que ya ocurrieron, venían ujú, desde abajo. Lo que pasa es que se ujú. demoran por Exacto. esto, porque en un Se primer demoran, momento hay sí. un rechazo, ¿verdad? Ujú. Y Porque cuestionamiento, hay claro. cuestionamiento porque hay un estigma. Entonces, Ujú, ese exacto. uso se ve estereotipado. Ujú, Como, porque antes mencionaba y le preguntaba por los estereotipos de los extremos socioeconómicos, como flight o cuico. Porque ujú, si un uso viene de uno de esos dos extremos, el de clase media o el del otro extremo va a decir, ah, yo no voy a hablar como cuico o yo no voy a hablar como flight. ujú. Claro, ¿Se entiende, exacto. Chillo? Sí, sí, totalmente. ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, yo creo que igual voy a dar una opinión personal igual, Por acá. supuesto, estamos en un podcast Sí. de Pasa que conversación. uno tiene una conducta lingüística muy diferente a la actitud que puede tener. Porque uno dice, ya yo no voy a hablar como cuico o yo no voy a hablar como flaite. Porque automáticamente piensan que lo van a estereotipar. Pero de alguna manera u otra, igual sigue patrones que vienen de un extremo a otro. Entonces, como que
igual, ya la actitud es diferente. Dice, ya, yo no voy a hablar como cuico o no voy a hablar como flaite, pero en cuanto a su conducta lingüística, yo creo que inevitablemente va a adquirir algún uso. Yo creo que Claro, inevitablemente va a adquirir. claro. Y eso tiene una explicación sociolingüística también. Ujú, Eso es exacto. natural que ocurra en el ser humano. Sí, Porque nosotros estamos buscando un espacio en el mundo. sí, sí, Y nuestro micromundo es es el espacio circundante que nos rodea, que es la sociedad en la que nos tocó vivir. claro. Ujú, exacto. Es que Entonces, uno no es, claro, uno no puede como rechazar todo el tiempo el cambio. es que ese es Eso el tema, es el tema. la intolerancia al cambio. Ujú. Uno dice, no, si yo hablo como hablo yo, y yo no voy a como sucumbir a un cambio que surge, pero a la larga uno igual la incorpora. Y como que en esa etapa como que uno es inconsciente. Uno es Claro, o sea, la inconsciente. gente no está haciendo esta reflexión todos los días de No, su pues, vida no. pensando en que este uso que está realizando no lo tenía incorporado desde antes. Ujú, Hay mucha claro. gente que puede decir, oye, a mí me carga el cachai, ¿cachai? Igual, claro, igual usar cachai. Porque los grados de conciencia sociolingüística son más o menos elevados dependiendo de la experiencia sociolingüística y Ujú, dependiendo de cuánta reflexión metalingüística existe en tu vida. ujú. Sí, Entonces, pues, este mismo podcast probablemente va a llevar a la gente que no es lingüista o que no se había puesto a pensar en esto a ser más consciente de cómo habla de uno. sus usos, en el Sí, fondo. claro. No, no estamos para pensar en si hablamos mal o bien. No Claro, tiene que ver ese no es el eso. problema, claro, eso no estamos No, discutiendo eso no si es uno un habla mal o problema no. tampoco. No, 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 no es no, un para problema a nada. discutir. O No, sea, lo que yo me puedo cuestionar es decir, me estoy dando a expresar, o sea, me estoy expresando ujú. bien para que el otro me entienda. Claro, El otro claro, ese es el claro, tema. el otro me respondió algo que nada que ver porque yo me expresé mal y entonces me voy a Claro, preocupar de hablar mejor desde la perspectiva de poder interactuar y de que mi performance comunicativa sea ujú, óptima, exitosa. claro, claro, No que de sea si exitoso. aspiré más una S o le Mm, elidí, no tiene nada que ver. no, Y yo sí, digo eso ahora es, no tiene nada que ver y no digo no tiene nada que ver y al final yo creo que estoy hablando bien igual. claro, el tema es tener éxito en la comunicación, es el tema, de Exacto. poder comunicarnos bien, Y como en estar cuanto a lo que, cómodos, sí, también, estar cómodos. O sea, la ujú, acomodación lingüística como concepto existe en sociolingüística. también, sí, Nosotros nos acomodamos. Entonces, ahí voy, a eso voy cuando usted hacía la pregunta de que uno igual, aunque tenga una actitud negativa hacia un uso, puede que la ujú, conducta sea positiva porque lo estoy utilizando. Y es ujú. porque yo me acomodo, me termino acomodando a mi entorno. Sí, pues ese, Entonces, si claro, todos están remando para el norte, yo no voy a dejar de remar para el sur. lo general, claro, sí, pues uno sigue la corriente, en verdad, De alguna, literalmente, con de ese alguna ejemplo. manera, y lo otro es que también hay algo de mucho peso, que es la Sí, identidad social, ujú, ¿no? O sea, sí, yo pues, les decía antes, uno puede sentir que a uno lo encasillan en una comunidad específica con característica ujú, X y que va a haber un prejuicio en torno a eso, y si te encasillaron como clase alta extrema o clase baja extrema, probablemente se sienta la gente con la libertad de prejuiciar y decir esta persona por lo tanto habla ujú, así y hay extremos, ¿no? De gente así muy, claro. bueno, cada criterio ahí es diferente. Pero también está la, la identidad de grupo, Ujú, el sentir como sentir, esa identidad. sentir que yo pertenezco a la clase baja o sentir que yo El querer. pertenezco a la Sí. clase alta, como lo expresaba el zorrón, y Ujú, se claro. autodelimitaba, ¿no es cierto? Yo no sé si en la clase baja podríamos, probablemente sí, no, no hemos tenido la Sí, yo creo que experiencia sí hay, como profe. Yo creo que he visto. investigadores, Ujú, pero claro, sí. de que una persona diga yo soy flight, y yo creo que los Ujú, flights tenemos estas características y estas otras no. ujú. No tengo idea. Sería algo interesante de Y claro, y preguntarse si alguien sociolingüísticamente. conoce, nos podrían comentar también, si es O que conoce esa siente, realidad. o O siente siente que no también. por ser, o decir, oye, yo no siento que sea de una clase socioeconómica baja, baja, como dice el INE, ¿no es cierto? Que soy Ujú, de clase media, pero me han dicho flight. ujú, Y yo creo que es por esto y por lo otro. También sería interesante, porque eso tiene que ujú. ver con las actitudes lingüísticas que los Sí, de demás cada tienen, uno, claro, claro. sí. Y son sociolingüísticas porque pesa lo social frente al uso. Entonces, cuando uno habla, se muestra Ujú, hacia los demás y entrega más información de la lingüística. O sea, ujú, nosotros hablamos, claro. comunicamos, queremos referenciar ideas, objetos,
toda la realidad o el pensamiento que estamos teniendo en este minuto, pero cuando nos escuchan hablar, ustedes escuchan más que la información lingüísticamente obtenida, más que la Exacto. información pragmalingüística que estamos reflejando, porque también nosotros estamos entregando información adicional con la voz Claro. y con la forma de hablar. Nosotros, alguien se puede, sí, por ejemplo, nosotros ahora, a ustedes solo nos escuchan, y puede que algunos de ustedes nos conozcan y otros no, y podrían hacerse una idea de quiénes somos solo por cómo nos Claro. escuchan hablar. De ahí a que Exacto. esa idea esté totalmente relacionada y coincida con cuando ustedes nos conozcan realmente, si se diera la Claro. oportunidad. Eso pasa todos los días siempre. O sea, nosotros, por eso hay gente que no le gusta hablar en voz alta, Claro, o sí. que no le Por gusta los hablar en prejuicios que público. uno puede tener, claro, con solo escuchar la voz. Sí. Eso es lamentable porque muchos de nuestros niños y jóvenes en los colegios, ¿no es cierto? Hoy en día que están expuestos a las pantallas, que se tienen que mandar las tareas grabadas, etcétera, siempre es muy humano tener un temor a hablar, a expresarse Sí, verbalmente, muy normal. porque, claro, porque nosotros es como que te desnudas, como si te vieran desnudo, porque uno se ofrece a los interlocutores, uno se expone y no se expone solo lingüísticamente, se expone socialmente, se expone Exacto. también ideológicamente. Claro, y ese miedo a hablar se da también, yo creo, porque también es porque la persona es consciente de que lo van a juiciar, que lo van a estereotipar o que van a tener un prejuicio de él cuando escuchen cómo habla. Claro, exacto. Entonces, Entonces tenemos que lamentable. ayudar, Sí. tenemos que ser más solidarios también comunicacionalmente hablando, ¿no? Eso es Exacto, sí, súper es importante. Sí, importante. finalmente, ¿quiénes otorgan el prestigio, Cheyun? La sociedad, pues, todas las personas. Claro, nosotros Por mismos. O nosotros, sea, sí, nosotros mismos. todas las veces que nosotros estamos rechazando usos, estamos desprestigiando usos. Todas las veces que Ujú, estamos levantando usos, los estamos prestigiando. claro. Ahora, el problema es creer que todo es blanco o negro. Mm, exacto. Ese es el tema. Ujú. Ese es el tema. Porque digámosles algo, digámosles un secreto sociolingüístico a nuestros A ver, auditores. ya, a ver, Lo que ocurre, voy a poner voz de secreto, de secreto. lo que ocurre es que los mismos usos no son prestigiosos siempre en todas las Ujú, comunidades, en todos los grupos sociales, en todos los contextos y situaciones comunicacionales. O sea, un mismo uso puede ser prestigioso en una situación comunicacional y no prestigioso en otra. O un mismo exacto. uso puede ser prestigioso con un interlocutor X y no prestigioso con otro. Y Exacto. ahí, por eso yo hoy día, ¿no es cierto?, con Chiyun quisimos hablar del caso del voceo del español chileno, porque el voceo chileno es absolutamente un Tremendo. hecho Sí. sociolingüístico y funciona de esa manera. Ujú. Depende mucho de los interlocutores y de todo lo que usted dijo. Sí. Exacto. Entonces, Chiyun, ¿qué pasa con la difusión léxica a propósito del voceo? Bueno, principalmente haciendo la conexión de lo que usted mencionó anteriormente con lo del cambio desde arriba, desde abajo, precisamente lo que se entiende por difusión léxica es el cambio desde abajo, porque a diferencia de lo que es el cambio fónico regular, que generalmente ocurre desde arriba y de que ese cambio fónico literalmente regular no es tan cuestionado, la difusión léxica, cuando se genera el cambio lingüístico, se da como ese cuestionamiento de por qué se da este cambio. Claro. Entonces, claro, Pero finalmente todo se termina difundiendo léxicamente. sí, al final, claro, porque ahí está el tema interesante, porque el cambio fónico regular, que generalmente se daría desde arriba, al final, igual sería una difusión léxica, pero no, el tema es que no se cuestiona al principio. O sea, claro, porque en el fondo si yo digo va para allá, por ejemplo el pa, Ujú. El pa, claro. el para, que para nosotros generalmente en el español chileno en registro más coloquial, se Ujú. acorta, Se pero acorta. uno que le pone el ojo al asunto, yo Ujú. escucho
en muchas situaciones formales que la gente acorta el Yo pa. igual, sí. Yo en verdad, yo también, sí. Absolutamente, porque ya forma parte de un patrón de habla Ujú, de nuestra variedad de español, ujú, porque además se amalgama, se conecta con claro. otras expresiones Ujú, eh, como deísticos espaciales, allá, ujú, acá, decimos para ajá, allá, para acá, ¿no es cierto? O ujú, con el verbo estar, para esto, para claro. lo otro, Ujú, para esto, por ejemplo. Y resulta que cuando eso se difunde como una voz léxica, para ujú, allá suena a una palabra, claro. Una para palabra. acá Sí. suena a una palabra, a Ujú, esto suena a una palabra. ujú, Entonces, a eso le llamamos difusión léxica, porque eso claro. viaja, se moviliza, la gente lo usa, ¿no es cierto? Y Ujú, cuando el pa va al lado de una palabra con la que no conecta como un léxico independiente, la gente tiende ujú. a decir para. Sí, pues, sí. Interesante. Me tiré un análisis sin querer. No, no Pero es, es interesante, pues. o sea, si están mis Es que, colegas escuchándome, no es la gran cosa, pero es importante sí, hacer esos pues, hacer análisis. es incitar a las reflexiones, a estas Exacto, reflexiones son de uso de análisis, la lengua. son microanálisis interesantes de nuestro propio uso del español, que es súper Claro. interesante, ¿verdad? Saberlo y entenderlos. Y esta Entenderlos. difusión léxica, el cambio que ocurre es arbitrario, como el ejemplo que dio usted, pues, arbitrario. De hecho, yo de esa misma reflexión, análisis reflexivo, Ujú. me quedé con una pregunta que no tengo, a la cual no A ver, tira de podría más. tirar una hipótesis, pero no lo voy a hacer. ¿Eh? Me pregunto entonces ahora, eh, cuando la gente, la misma persona que está hablando, no sé, estamos viendo las noticias, está hablando el ministro, no vamos a decir el de salud porque no nos queremos meter en la pata de los caballos, No, ¿no es cierto? no, no, no. No queremos que nos suba la presión No. arterial. Vamos a decir el ministro, no sé cuál se salvará, un ministro X, un Ujú, político. Y todo el rato está diciendo porque cuando fuimos para allá y uno escucha un pa, ¿ya? ujú, Y de repente usa el para completo. ujú. ¿Realmente es que la persona se retracta y se da cuenta de que estaba diciendo pa y dice para y es una autocorrección? Como una autocorrección del, ¿O claro. es que tiene una respuesta lógica que atiende a un patrón predeterminado de uso ya frecuente y Ah, que esos pa que usa son pa que están asociados a otro léxico que se amalgamaron y que en el fondo formaron palabras léxicas que ya se difundieron claro. como para allá, para acá, para ti, para mí, ¿no es cierto? Y cuando dice para, es porque simplemente la palabra que sigue no está conectada con el pa, Claro. con el para, entonces no va a generar una reducción silábica, no va a Ya, generar reducción claro. silábica. Eso el hablante no lo sabe porque no está haciéndose un No, análisis claro, no se hace un análisis. lingüístico, un autoanálisis, ¿no es cierto?, de los usos, pero uno que está mirando el hecho puede notar estos patrones. Entonces, Ujú, claro, cuando la gente dice directamente, se rehiló porque se corrigió, o se autocorrigió, ¿no es claro. cierto?, se retractó del pa, yo digo, ¿realmente la persona tiene una conciencia de haberse retractado? Ujú, ¿O exacto. simplemente estaba hablando y estaba más consciente de lo que estaba diciendo y tiene incorporado unos patrones de uso que ya forman parte de nuestro repertorio del español chileno? Ujú, claro. Del Como español esa chileno forma, lo voy a dejar como pregunta. claro. Claro, como esas formas fijas. Podemos entenderlos como formas fijas de uso. A mí no me gusta hablar de forma No fija si sé. estamos hablando de que todo el tiempo Claro, los cambios se están claro. moviendo, variando y cambiando, pero en unos momentos espaciotemporales, por Ujú, supuesto que, claro. claro, hay unos Sí. patrones que se Dentro de fijan ese, claro, dentro dentro de ese de, tiempo. es que esto es como el universo. Yo por eso soy tan Sí, fanática de la sí, astronomía y de la de la astronomía, física, profe, sí, sí me di cuenta. porque el lenguaje está en expansión, igual que el Ujú, universo. claro, en Dependemos del eje constantemente. espacio-tiempo. Claro. Y por otro lado, el caos, ¿verdad? Ujú, Que aparentemente y que existe, digamos, como si uno lo mira realmente, que los usos están siempre movilizándose, ¿no es cierto? Porque nosotros ujú, estamos movilizados y el mundo no para, entonces los usos lingüísticos tampoco. Fijar la ujú, lengua es muy difícil, pero se hace.
A pesar de ese caos, todo eso tiene un orden lógico. Claro, o si no, no podríamos comunicarnos a través de nuestros usos. Nunca llegamos a variar al punto de que no podemos comunicarnos con los otros si somos del mismo grupo. Sí, pues estamos dentro de como ese parámetro de lo que es como el entender comunicacionalmente. Exacto. Aunque se generan variaciones y cambios. Sí. Exacto. Entonces, bueno, yo no tengo nada más que decir. ahí la dejo. Ahí la dejamos. Sí, pues. Oiga, Chiyun, entonces, ¿Mm? ¿cuál es el...? Yo creo que no vamos a alcanzar a hablar de cuál es el problema sociolingüístico que implica el uso del voceo verbal y pronominal chileno. Podríamos se nos alargó. Podríamos dejar tiradas las preguntas que queremos hacerle a nuestros amigos y amigas. Claro. ¿La tiro yo o la tiro usted? A ver. Usted, todo el rato. Sí. Ya. La pregunta es la siguiente. ¿Habías escuchado el término voceo? ¿Sabías que usos verbales como cachai, podí o soy, entre otros, se conocen en lingüística como voceo verbal? A ver, esa es la pregunta. Para que nos deje como respuesta si es que conocieron o no los términos en los comentarios. Usted acaba de decir un paqué. Sí, pues. Para que nos deje. Me encanta, porque el paqué también está todo junto. Es una difusión léxica. Una difusión léxica, exactamente. Sí. Bueno, no quería revelarme tanto hoy día, pero ya lo dije. Pero, sí. Una cosa importante, como hoy día, Chiyun, no alcanzamos a hablar de voceo pronominal, entonces yo voy a agregar una pregunta más, y es si, sí. O sea, para los que dicen nunca en la vida había escuchado hablar de voceo, que nos comenten ellos, sí. Solo eso. Sí, claro. Pero los que sí, y sí conocen voceo verbal, como la distinción entre verbal y pronominal, también sería bueno que nos contaran. ¿Y qué tienen que hacer nuestros amigos y amigas auditores? Dejarnos los comentarios en YouTube. Eso, la idea es que sí nos den respuesta. Sí. Nosotros no estamos acá para decir si algo está bien o está mal. Claro, queremos saber su opinión. Claro, y así nos ayudan a generar el próximo podcast. Es como preguntar, ¿quieren que sigamos? algo así. Retóricamente, algo así. Sí. Algo así, ¿no es cierto? Así sí, que... pero es muy importante que nos puedan comentar. Sí, sí, es súper importante. Así que... ahí tiramos la pregunta. Dejamos las preguntas tiradas y es muy importante. Yo me quedo con las ganas de seguir, pero pucha, se nos alarga un poquito hoy día. No, para la próxima. Vamos a respetar los tiempos también. Sí. Bueno, gracias por escucharnos. Danos like, es súper importante. Difunde. Nos dimos cuenta que era súper importante que nos dieran like. Para difundir, sí. No te olvides de compartir este podcast a través de tus redes sociales. Puedes hacer tus comentarios en el canal de YouTube Macafón 2020. Hoy día esperamos ya estar en Spotify. Sí, así eso que lo vamos a intentar hoy día. Eso lo vamos a celebrar. Y nada, ha sido un placer, Chiyun, nuevamente poder conversar con usted. Sí, igualmente también. Yo disfruto mucho haciendo este podcast, así que gracias por la instancia. No, gracias. Te iba a decir gracias a ti. Como usted quiera. Bueno, nosotros tenemos un problema de tuteo y uteo, si no se han dado cuenta, en algún momento les podríamos preguntar. Ojo que no es que me obliga a ustedear, sino que es una cuestión mía cultural. Claro, y yo para acomodarme a Chiyun, lo ustedeo a él también. Pero hay instancias donde me tutea, yo no tengo ningún problema. Sí, porque mi tendencia es a tutear a los colegas. Sí. Y usted ya es un licenciado de Hecho y Derecho. Ahí entra en discusión. Bien, los dejamos entonces. No se olviden de darnos like, de compartir y de escribir sus respuestas. Sí, y nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao, adiós.